Bien, en este video tocaremos los siguientes puntos: introducción y por qué es necesario el regulador del voltaje en este proyecto, cómo elegir el regulador apropiado, cómo conectarlo a la batería y no en el intento, costos del regulador de voltaje en este proyecto y algunos consejos extra. Bien, continuando con los videos en los que creamos este pequeño robot explorador, vamos a continuar con su diseño y construcción. Una de las partes más importantes es la batería y el regulador del voltaje. El día de hoy estaremos hablando del regulador de voltaje concretamente. Como ya sabemos, en cualquier proyecto, mientras más grande sea, nos iremos dando cuenta que no siempre todos los componentes trabajan al mismo voltaje. Es por ello que es necesario adecuar el voltaje de acuerdo al voltaje de funcionamiento del componente o componentes en cuestión. Si vieron uno de los shorts que subí hace tiempo, sabrán que existen reguladores de voltaje lineales y otros que son del tipo conmutados. Considerando que este proyecto es inalámbrico, o sea que la alimentación depende de una batería, queremos que la energía de la batería sea administrada y entregada lo más eficiente posible. Podemos calcular la cantidad por medio de potencia que disipará un regulador lineal, en este caso el LM317. Sabemos que el voltaje de alimentación de la batería es de 19.5 voltios y el que estará suministrando a nuestro proyecto, en este caso vamos a hacer que regule a una salida de 8 voltios, por ejemplo, en mi caso, pero ustedes pueden poner un voltaje entre 7 a 35 voltios. Además, debemos hacer una estimación de la corriente que suministrará el regulador al circuito. O sea, si tomamos en cuenta los siguientes componentes que vamos a usar en este proyecto, es aproximadamente 1.25 amperios. Ahora bien, vamos con los cálculos. Restando el voltaje de entrada con el voltaje de salida y multiplicándolo por la corriente consumida, nos da la pérdida de potencia por calor. En este caso, 14.3 watts. Es muchísima en comparación con lo que realmente está siendo aprovechado por el circuito, que es solo 10 watts. Eso es menos del 50% de aprovechamiento. Como podemos ver, hay mucha pérdida de potencia por calor. La eficiencia de estos reguladores es baja, y peor si la diferencia de tensión entre la entrada y la salida es grande. Coexista un consumo de corriente grande, como lo podemos ver en este ejemplo. Ahora, en comparativa, el regulador conmutado, de acuerdo con las especificaciones técnicas que nos proporcionan, tiene una eficiencia del 92%. Esto quiere decir que tiene una potencia de solo 8%. Serían aproximadamente 9.2 watts los que se estarían aprovechando y solo una pérdida de 0.8 watts. Esto es casi 13 watts de diferencia en comparación de usar el regulador lineal. Entonces podemos concluir que es un hecho que elegiremos el regulador conmutado LM2596. Y por el tema del ruido electrónico, no se preocupen, usaremos unos capacitores de desacople para mitigar ese ruido. Bien, elegimos el componente y esperamos a que llegue, y esperamos y seguimos esperando, y ya cuando por fin llegó, ¿qué hacemos? Bien, conectarlo y no fallar en el intento. Bien, este es el regulador en cuestión y tiene unas medidas de 43.6 milímetros por 21 milímetros por 14 milímetros de alto, para tomarlo en cuenta. Bien, este regulador tiene 4 terminales. 2 serán para la batería y 2 terminales serán para la carga, en este caso para los componentes en cuestión. Bien, el circuito es muy simple. Tenemos esta batería a la cual hemos tomado en cuenta para nuestro cálculo. Sí, los 19.5 voltios anteriormente analizados. A esta batería le he sacado el polo positivo y negativo, gracias a una adecuación que hice. Con esto podremos disponer del polo positivo y negativo con más facilidad, ya que aquí tendríamos el cable azul negativo y el cable rojo positivo, en lugar de andar metiendo el cable y toda esa onda. Si están utilizando una batería como esta, igual tenemos 2 terminales, la de polo positivo, la de color rojo, y la del polo negativo, la del color azul o negro. Bien, como dije anteriormente, tenemos 2 terminales, las cuales están marcadas con las letras INT menos e IN más. Aquí es donde soldaremos las terminales de la batería. Será muy simple, así que presten atención. El cable azul lo vamos a soldar a la terminal negativa, o sea, la que está marcada con IN menos. Y el cable rojo, por supuesto, lo soldaremos a la terminal positiva,
o sea la que está marcada con IN+. En este punto nuestro regulador ya estaría funcional. Basta con conectar la batería al adaptador y pulsar el interruptor. Y vemos que el indicador se enciende en color rojo, señal de que tenemos un voltaje de salida. Apagamos y encendemos el interruptor nomás por si acaso. Bien, ya podríamos soldar los cables de salida. Para esto, al igual que anteriormente, identificamos dos terminales, las restantes sin soldar. Estas estarán marcadas con OUT+ y OUT-, positivo y negativo respectivamente. Bien, soldamos el cable. Este puede ser el de color que quieran, pero les recomiendo que identifiquen con colores para que no haya fallas. También, si van a soldar el regulador, lo hagan sin la conexión de la batería. Bien, el cable azul lo soldaremos a la terminal OUT- y el cable rojo lo soldaremos a la terminal marcada con OUT+. A partir de ahí ya estaría casi listo, y así se ve el circuito que alimenta a todo nuestro proyecto. Se ve padrísimo, ¿verdad? Con el tiempo le iremos haciendo mejoras. Bien, como mencioné, este regulador conmutado se puede regular, valga la redundancia. Así que para esto tenemos este pequeño componente azul. Y no es un pitufo, es un potenciómetro. Este tiene su eje, el cual podremos mover con un desarmador plano para ir ajustando el voltaje de salida de acuerdo a los requerimientos de nuestro proyecto. Bien, pues es justo lo que haremos. Conectaremos el multímetro a las terminales marcadas con OUT+ y OUT- e iremos girando el potenciómetro hasta que la pantalla del multímetro veamos el voltaje que necesitamos. En mi caso, unos 8 o 9 voltios. Ya solo faltaría colocar los cables, el regulador y la batería a la estructura de nuestro robot. Sí, esa que nos costó 20 pesos. Bien, para colocarla es importante aislar la placa de PCB de la parte de abajo del regulador, ya que como es una estructura de aluminio, puede crear algún cortocircuito. Para poner la batería, el circuito y los cables tienen completa libertad creativa, ya que esto dependerá de cómo hayan hecho su estructura. En mi caso pondré una pequeña base de metal de forma de la base de la batería y un tope o limitante para que la batería no se vaya a salir. Con un poquito de silicón caliente voy a fijar el interruptor a la esquina de la base de aluminio y el regulador lo dejaremos así por el momento sin fijar, ya que aún nos falta colocar la protoboard para hacer las conexiones a los diferentes componentes. Bien, el costo de este regulador, en concreto este regulador me costó 80 pesos. Y esto es porque lo compré en una tienda de electrónica que me quedaba cerca. Es por eso el precio. Yo les aconsejo que si van a comprar por Mercado Libre o en cualquier otra tienda por internet, tomen en cuenta los costes de envío. O de preferencia, espérense. Y ya cuando el proyecto esté finalizando, vamos a pedir todos los componentes de un solo jalón y así ahorrarse el costo de envío. Bien, en los próximos videos pondremos la protoboard, el puente H, los motores y el módulo Bluetooth y obviamente el Arduino. Así que quedamos pendientes para continuar nuestro proyecto y nos vemos en el próximo video.